Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el lugar donde las historias de amor nos inspiran, nos hacen suspirar y a veces hasta nos sacan una lagrimita. Hoy prepárense porque les traigo una historia que les va a derretir el corazón. Una historia de esas que te hacen creer en la magia del amor verdadero, en las segundas oportunidades y sobre todo, en el poder de una sorpresa inolvidable. Hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan. Seguramente ya los conocen o quizás los han visto por ahí en alguna foto, en alguna historia que hemos contado antes. Burak, un chico con un corazón gigante y una sonrisa que ilumina cualquier habitación, está completamente enamorado de Neslihan, una mujer fuerte, independiente y con una belleza que va más allá de lo físico. Pero la historia de ellos no ha sido un camino de rosas, no señor. Han tenido sus altos y bajos, sus momentos de duda, incluso un breve distanciamiento que a muchos nos dejó con el corazón en un puño. Pero como en las mejores historias de amor, Burak no se rindió. Él sabía que Neslihan era la persona con la que quería pasar el resto de su vida, su alma gemela, su compañera de aventuras. Así que, con la ayuda de algunos amigos cómplices y un plan secreto cuidadosamente elaborado, Burak decidió organizar una sorpresa romántica que, créanme, no se la van a creer. Antes de que les revele todos los detalles de esta increíble sorpresa, quiero recordarles que si les gustan las historias de amor, los consejos para mantener viva la llama y los vídeos llenos de buena vibra, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, agárrense fuerte porque vamos a sumergirnos en esta historia de amor. La idea original de Burak era simple, pero requería mucha planificación y sobre todo, discreción. Él quería recrear el lugar donde se conocieron Neslihan y él. Un pequeño café en el centro de la ciudad, un lugar con un encanto especial donde, entre tazas de café y conversaciones interminables, nació su amor. El problema era que ese café había cerrado hace ya un tiempo, así que Burak tuvo que ponerse manos a la obra para encontrar una alternativa que evocara el mismo ambiente mágico. Después de buscar y buscar, encontró un pequeño local abandonado que con un poco de imaginación y mucho trabajo podía transformarse en una réplica perfecta del café original. Aquí es donde entran en juego los amigos cómplices de Burak. Contrataron a un diseñador de interiores con un talento increíble para recrear ambientes, buscaron muebles y objetos antiguos que recordaran al café original. Incluso rastrearon al antiguo barista para que les diera algunos consejos sobre cómo preparar el café perfecto. Mientras tanto, Burak se encargaba de mantener a Neslihan completamente ajena a todo lo que estaba pasando. La invitaba a cenar, al cine, a dar paseos por el parque, cualquier cosa con tal de mantenerla distraída y que no sospechara nada. Lo más difícil era mantener la calma y no dejar escapar ni una sola pista. Según me contaron sus amigos, Burak estaba más nervioso que un flan en un terremoto. El día de la sorpresa, Burak le dijo a Neslihan que tenía una reunión importante de trabajo, algo completamente falso, por supuesto. Le pidió que se arreglara un poco porque quería celebrar después el éxito de la reunión con una cena romántica. Neslihan, sin sospechar nada, se puso su vestido favorito y se preparó para la noche. Mientras tanto, los amigos de Burak terminaban de dar los últimos retoques al local. La música suave sonaba de fondo, las velas creaban un ambiente cálido y acogedor, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Todo estaba listo para la llegada de Neslihan. Cuando Burak llegó con Neslihan al lugar, ella se quedó completamente boquiabierta. No podía creer lo que estaba viendo. El local era idéntico al café donde se conocieron, hasta el más mínimo detalle. Las mesas, las sillas, la decoración, todo estaba recreado a la perfección. La emoción la embargó por completo y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Burak la tomó de la mano y la llevó hasta la mesa donde se sentaron por primera vez. Le contó cómo había estado planeando esta sorpresa durante semanas, cómo había buscado el local perfecto, cómo había contratado al diseñador de interiores y cómo había contado con la ayuda de sus amigos para hacer realidad su sueño. En ese momento un camarero se acercó a la mesa y les entregó 2 tazas de café, el mismo café que bebieron la primera vez que se conocieron. Neslihan probó el café y sonrió. Era exactamente igual. La magia del lugar, el aroma del café, la compañía de Burak, todo era perfecto. Después de beber el café, Burak se levantó de la mesa y se arrodilló frente a Neslihan. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Dentro un hermoso anillo brillaba bajo la luz de las velas. Neslihan, dijo Burak con la voz temblorosa por la emoción,
desde el momento en que te conocí supe que eras la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Eres mi alma gemela, mi mejor amiga, mi confidente, mi todo. Sé que hemos pasado por momentos difíciles, pero nuestro amor es más fuerte que cualquier obstáculo. ¿Quieres casarte conmigo? Neslihan no pudo contener las lágrimas. Asintió con la cabeza y dijo sí, quiero. Burak le puso el anillo en el dedo y la abrazó con fuerza. El local se llenó de aplausos y vítores de los amigos de Burak, que habían estado observando la escena desde la distancia. Después de la propuesta, Burak y Neslihan celebraron con sus amigos en el local. Bailaron, rieron, recordaron viejos tiempos y brindaron por su futuro juntos. Fue una noche mágica, una noche que nunca olvidarán. Increíble, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar que Burak sería capaz de organizar una sorpresa tan espectacular? Esta historia nos demuestra que el amor verdadero existe y que con esfuerzo, dedicación y un poco de creatividad, podemos hacer realidad nuestros sueños. Y bien, mis corazones enamorados, llegamos al final de esta historia. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos visto cómo Burak, con su amor incondicional y su perseverancia, logró reconquistar a Neslihan con una sorpresa romántica que superó todas las expectativas. Aprendimos que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que, a veces, las segundas oportunidades son aún más valiosas que las primeras. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de amor y emociones. No olviden que el amor está en todas partes, solo tenemos que estar dispuestos a verlo y a sentirlo. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes de esta historia. ¿Qué les pareció la sorpresa de Burak? ¿Alguna vez han recibido una sorpresa romántica similar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Y que el amor los acompañe siempre. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero la historia de Burak y Neslihan es mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Hay un trasfondo de conexión, de destino y de superación que merece ser contado con mayor detalle. Para entender la magnitud de la sorpresa y el porqué de las lágrimas de Neslihan, es necesario saber un poco más sobre su relación y lo que significaba ese café en particular. Retrocedamos un poco en el tiempo, al día en que Burak y Neslihan se conocieron. Neslihan era una estudiante de arquitectura, una joven llena de sueños y ambiciones. Burak, por su parte, trabajaba en una pequeña librería a pocas calles del café. Un día lluvioso, Neslihan buscaba refugio del aguacero y entró en el café, El Rincón del Amor, un lugar acogedor con mesas de madera desgastada, estanterías llenas de libros y un aroma embriagador a café recién hecho y pasteles artesanales. Burak, ese día había decidido tomarse un respiro y disfrutar de un café en su lugar favorito, la vio entrar. Le llamó la atención su mirada intensa y su aura de melancolía. Se armó de valor y se acercó a ella. «Disculpa, ¿estás sola?», preguntó Burak con una sonrisa tímida. Neslihan, sorprendida por la interrupción, levantó la vista. «Sí lo estoy», respondió con una voz suave. «Si no te importa, ¿puedo sentarme contigo? Este lugar es mágico, pero es mejor disfrutarlo en compañía», dijo Burak, señalando la silla vacía frente a ella. Neslihan dudó por un momento, pero la sinceridad en los ojos de Burak la convenció. «Claro, siéntate», dijo con una leve sonrisa. Así comenzó su historia. Durante horas hablaron de sus sueños, sus miedos, sus pasiones. Descubrieron que tenían mucho en común: el amor por la lectura, el gusto por el arte, la pasión por viajar y la búsqueda de un amor verdadero. Las horas pasaron volando y cuando la lluvia finalmente cesó, se despidieron con la promesa de volver a verse. A partir de ese día, el Rincón del Amor se convirtió en su lugar especial. Se reunían allí todas las tardes, compartiendo café, confidencias y sueños. Fue en ese café donde se enamoraron, donde se dieron su primer beso, donde se juraron amor eterno. Ese café era más que un simple lugar, era el símbolo de su amor. Pero como ya les conté, la vida no siempre es un cuento de hadas. Después de varios años de relación, surgieron problemas. Diferencias irreconciliables, malentendidos, la rutina,
la llama del amor comenzó a apagarse. Ambos estaban demasiado enfocados en sus carreras, descuidando su relación. Las conversaciones se hicieron menos frecuentes, los besos menos apasionados, las risas menos sonoras. Un día, después de una discusión particularmente dolorosa, decidieron tomarse un tiempo. Necesitaban espacio para reflexionar, para ver si realmente querían seguir juntos. Fue un momento devastador para ambos. Se amaban, pero no sabían cómo seguir adelante. Durante ese tiempo de separación, Burak no pudo dejar de pensar en Neslihan. La extrañaba profundamente, extrañaba su sonrisa, su voz, su compañía. Se dio cuenta de que había cometido un error al dejar que su relación se deteriorara. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperarla. Un día, caminando por el centro de la ciudad, vio que el Rincón del Amor estaba cerrado. Un cartel anunciaba su clausura definitiva. El corazón de Burak se hundió. El lugar que había sido testigo de su amor, el lugar donde había comenzado todo, había desaparecido. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea de recrear el café. Sabía que sería una tarea difícil, pero estaba decidido a hacerlo. Quería demostrarle a Neslihan cuánto la amaba, cuánto valoraba su relación y cuánto estaba dispuesto a luchar por ella. La búsqueda del local abandonado fue una odisea. Recorrió la ciudad entera, preguntando a conocidos, buscando en Internet, hasta que finalmente encontró un pequeño local que cumplía con sus requisitos. Estaba en ruinas, pero Burak vio en él el potencial para transformarlo en una réplica del café original. Los amigos cómplices de Burak jugaron un papel fundamental en la realización de la sorpresa. Estaban dispuestos a ayudarlo en lo que fuera necesario. Contrataron al diseñador de interiores, buscaron los muebles y objetos antiguos, rastrearon al antiguo barista, incluso se pusieron en contacto con los dueños originales del café para obtener información sobre la decoración y el ambiente. El diseñador de interiores era un artista con una habilidad increíble para recrear ambientes. Se sumergió en la historia del café, estudiando fotos antiguas, entrevistando a personas que lo habían frecuentado, investigando la decoración y el estilo de la época. Quería que la réplica fuera lo más fiel posible al original. Los amigos de Burak recorrieron mercados de antigüedades, tiendas de segunda mano y subastas en busca de los muebles y objetos que recordaran al café original. Encontraron mesas de madera desgastada, sillas de mimbre, estanterías llenas de libros antiguos, lámparas de araña de cristal y cuadros con paisajes nostálgicos. Rastrear al antiguo barista fue una tarea ardua. Después de mucho buscar, lograron contactarlo a través de un amigo en común. El barista estaba emocionado de saber que alguien quería recrear el café donde había trabajado durante tantos años. Les dio consejos sobre cómo preparar el café perfecto, cómo decorar el mostrador y cómo crear un ambiente acogedor. Mientras tanto, Burak se encargaba de mantener a Neslihan completamente ajena a todo lo que estaba pasando. La invitaba a cenar a sus restaurantes favoritos, la llevaba al cine a ver las películas que ella quería, la acompañaba a dar paseos por el parque, cualquier cosa con tal de mantenerla distraída y que no sospechara nada. Lo más difícil para Burak era mantener la calma y no dejar escapar ni una sola pista. Estaba tan emocionado y nervioso que le costaba trabajo controlar sus emociones. Sus amigos lo bromeaban constantemente, diciéndole que parecía un niño pequeño esperando el día de Navidad. El día de la sorpresa, Burak se levantó temprano, más nervioso que nunca. Revisó cada detalle del plan, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Habló con el diseñador de interiores, con el barista, con sus amigos, repasando cada paso de la sorpresa. Cuando llegó el momento de recoger a Neslihan, sintió un nudo en el estómago. Le dijo que tenía una reunión importante de trabajo y que quería celebrar después el éxito de la reunión con una cena romántica. Neslihan, sin sospechar nada, se puso su vestido favorito y se preparó para la noche. Mientras tanto, los amigos de Burak terminaban de dar los últimos retoques al local. La música suave sonaba de fondo, las velas creaban un ambiente cálido y acogedor, y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Todo estaba listo para la llegada de Neslihan. Cuando Burak y Neslihan llegaron al lugar, ella se quedó completamente boquiabierta. No podía creer lo que estaba viendo. El local era idéntico al café donde se conocieron, hasta el más mínimo detalle. Las mesas, las sillas, la decoración, todo estaba recreado a la perfección. La emoción la embargó por completo y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos.
No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alegría, de sorpresa, de gratitud. Estaba conmovida por el gesto de Burak, por su amor incondicional, por su perseverancia. Burak la tomó de la mano y la llevó hasta la mesa donde se sentaron por primera vez. Le contó cómo había estado planeando esta sorpresa durante semanas, cómo había buscado el local perfecto, cómo había contratado al diseñador de interiores y cómo había contado con la ayuda de sus amigos para hacer realidad su sueño. En ese momento un camarero se acercó a la mesa y les entregó 2 tazas de café, el mismo café que bebieron la primera vez que se conocieron. Neslihan probó el café y sonrió. Era exactamente igual. La magia del lugar, el aroma del café, la compañía de Burak, todo era perfecto. Después de beber el café, Burak se levantó de la mesa y se arrodilló frente a Neslihan. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Dentro un hermoso anillo brillaba bajo la luz de las velas. Era un anillo de diamantes, un símbolo de su amor eterno. Neslihan, dijo Burak con la voz temblorosa por la emoción, desde el momento en que te conocí supe que eras la persona con la que quería pasar el resto de mi vida. Eres mi alma gemela, mi mejor amiga, mi confidente, mi todo. Sé que hemos pasado por momentos difíciles, pero nuestro amor es más fuerte que cualquier obstáculo. ¿Quieres casarte conmigo? Neslihan no pudo contener las lágrimas. Asintió con la cabeza y dijo sí, quiero. Burak le puso el anillo en el dedo y la abrazó con fuerza. El local se llenó de aplausos y vítores de los amigos de Burak, que habían estado observando la escena desde la distancia. Después de la propuesta, Burak y Neslihan celebraron con sus amigos en el local. Bailaron, rieron, recordaron viejos tiempos y brindaron por su futuro juntos. Fue una noche mágica, una noche que nunca olvidarán. Esta historia nos enseña que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Nos demuestra que con esfuerzo, dedicación y un poco de creatividad, podemos hacer realidad nuestros sueños. Nos recuerda que las segundas oportunidades son aún más valiosas que las primeras. Y sobre todo nos inspira a creer en la magia del amor verdadero. Increíble, ¿verdad, mis corazones enamorados?